Hola, hola, ¿cómo les va? Un placer saludarlos desde aquí. Soy el profesor Jaime Pedreros Balta y quiero agradecer la gentil invitación que me hiciera la universidad eh, para compartir con ustedes. Muchas gracias a las autoridades de la Universidad Científica del Sur, en la persona del profesor Denis Montenegro, y un saludo para los estudiantes del curso de Estrategias y Optimización Publicitaria del séptimo ciclo. Muy bien, vamos a comenzar esta charla que hemos titulado El brief como hoja de ruta para el éxito en campañas publicitarias. Yo soy el profesor Jaime Pedreros, como les repito, y de verdad que me siento muy, muy contento de poder estar estos minutos con ustedes compartiendo una de mis pasiones como la docencia, ¿ok? Muy bien, entonces empezamos. A mí me gusta explicar este tema del brief con una situación muy común como es la visita a una cita médica, ¿no? ¿Qué cosa pasa cuando nosotros vamos a una cita médica? ¿Ok? A ver, pensemos un poquito, recordemos, ¿no? Veamos qué cosa es lo que pasa cuando vamos a una cita médica. Quizás en principio vamos a encontrar dos partes, ¿no? Dos agentes, dos intervinientes. El primero de ellos, un médico, ¿no? Que en este caso está representado por el señor con la bata blanca, el estetoscopio en el cuello, y la dama de cabello rubio, ¿no? Que vendría a ser la paciente. Y como ustedes pueden ver en la imagen, el médico y la paciente se encuentran conversando, ¿no? Entonces, cuando hay una cita médica, una parte consulta, ¿ok? Y otra parte anota. ¿No? Dependiendo la clínica o el centro médico, algunos establecimientos tienen ya computadoras y todo está sistematizado. Entonces, el doctor va preguntando y va anotando en una computadora, en una tablet. A veces también hacen anotaciones a mano y van escuchando lo que la paciente tiene que ir diciendo. Por eso decimos que cuando hay una cita médica, hay una parte que anota y hay otra parte que consulta. ¿No es cierto? O otra parte responde también a las consultas. Posteriormente a eso, hay un momento en el que el médico podría decir, muy bien, vamos a pedirle, por favor, señora paciente, señor paciente, que se recueste en la camilla y vamos a iniciar una pequeña revisión, un pequeño chequeo, ¿no? Después, la persona vuelve al escritorio, el doctor vuelve a tomar asiento y empiezan a conversar. Ya por ahí hay un momento de un primer diagnóstico, correcto, o una primera hipótesis de lo que podría ser lo que el paciente está padeciendo, correcto. Seguramente el médico pide más exámenes, alguna medicina, si es que fuera el caso, prescribe y posteriormente se despide de la paciente. Entonces, en líneas generales, cuando asistimos a una cita médica, ¿no? Se da una dinámica informativa, ¿no? Alguien pide información, en este caso el médico, y alguien la suministra o la responde, en este caso la paciente o el paciente. Pues bien, estimados amigos, estimados alumnos, el brief es información. Y al igual como en lo que acabamos de contar, ¿no? Hay un momento de consulta y hay un momento de respuesta, en la dinámica de brifeo publicitario también. Por un lado tienes a un cliente, a una marca que necesita hacer algo y pide la consulta a un publicista. Y por otro lado tienes a un profesional de la comunicación, como son los publicistas, quienes están dispuestos a
ayudar al cliente, quienes están dispuestos a prescribir, aconsejar, recomendar, orientar respecto de lo que esta marca, este cliente puede utilizar para solucionar su problema. ¿Correcto? El brief es información, principalmente información, ¿ok? Que se entrega en un formato. Hay una suerte de ficha y una suerte de cuestionario, dependiendo del tipo de agencia del que se trate, ¿correcto? Y en este formato, en este cuestionario, se empieza a levantar información, ¿no? Muy diversa. El brief, entonces, primeramente es un documento con un formato que sirve para levantar información. Este documento, este formato, por lo general está preparado por una parte, ¿no? De la dinámica que vendría a ser la parte representada por el cliente. Este cliente, ¿ok? Puede ser un gerente de marketing, este cliente puede ser un jefe de producto, este cliente puede ser un jefe de línea de producto que conoce el producto, que conoce el mercado y por ende podría o estaría en condiciones de darle información más adecuada. En este brief, en este documento, en este formato de levantamiento de información, se definen los lineamientos y las directrices para el trabajo publicitario y es por eso que gracias al brief se pueden tomar decisiones respecto del trabajo publicitario, se pueden tomar decisiones respecto del futuro publicitario de un producto, de una marca, ¿no? Para enfrentar una situación de mercado diversa o distinta, ¿no? Pero hay muchos tipos de briefs. Teóricamente, profesionalmente también, eh, se clasifican los briefs de acuerdo a la persona que lo maneja, que lo recibe, que lo trabaja. Y es así que en la literatura, incluso los materiales audiovisuales actuales, presentan una suerte de clasificación. Ya más adelante yo daré mi opinión al respecto, pero si analizamos un brief publicitario, por lo general brinda información del mercado y de la situación o el contexto del mercado, de las tendencias del mercado, de cómo va la competencia y cómo van los productos en este mercado, ¿no? Es importante saber la situación y el contexto del mercado y eso se puede consignar en un brief publicitario, ¿no? También el brief publicitario contiene información sobre el consumidor a nivel de sus necesidades, sus deseos, cómo van las tendencias en cuanto a comportamientos de compra y consumo, cómo van las tendencias en cuanto a la forma en la que estos consumidores o los consumidores satisfacen sus necesidades y sus deseos, cómo ha cambiado el consumidor o dentro de una tendencia particular. Toda esa información se consigna en el brief publicitario. Y también en el brief publicitario se describe, como ya lo decíamos en la definición, el requerimiento o aquello que necesite el cliente o marca específicamente en materia de publicidad. También hay una suerte de cronograma con los tiempos y los plazos y en algunos casos también el brief pone énfasis en los presupuestos, ¿no es cierto? Cuando el brief es trabajado desde la perspectiva de cuentas o del servicio de atención al cliente dentro de la agencia, ¿no? Cuando lo ve el área de cuentas, ese brief pasa al área de creatividad y los creativos interpretan ese brief y crean lo que se denomina, entre comillas, el brief creativo. Y aquí, a diferencia del brief publicitario, en el brief creativo podemos encontrar los famosos insights, esas verdades ocultas del consumidor, esas verdades que motivan y que desencadenan comportamientos de compra, ¿no es cierto? En el brief creativo también habrá una suerte de una lista de ideas para responder ese
famoso ¿cómo lo hago?, ¿no? Porque al final la publicidad se trabaja por encargo y el creativo tiene que pensar en cómo va a establecer sus procesos creativos, por eso se pregunta cómo lo hago. También un brief creativo puede tener estudios o resultados sobre el análisis de tendencias, presupuestos de producción. Acuérdense que la publicidad se concibe, se crea, se define y después hay que producirla y eso cuesta dinero. Entonces, el presupuesto de producción y algunas indicaciones en particular sobre producción, locaciones, ¿no? Directores que pueden trabajar con tal o cual marca, estilos creativos de comunicación. En realidad, el brief creativo es brief con información de carácter creativo. Y también cuando el brief pasa por el área de medios, ¿ok? Tendremos, ¿no?, el arribo a el brief de medios. Y este brief, por lo general, contiene información sobre el presupuesto disponible para la campaña, cuáles son esos objetivos publicitarios y esos objetivos de medios que se tienen que alcanzar, información sobre el consumidor respecto del uso de los medios. A veces pensamos que la información sobre el público objetivo basta con que sea demográfica, psicográfica, geográfica y conductual. Y hoy en día, ¿no? Hay todo un estudio muy detallado de la manera en la que usamos los medios. No se imaginan el nivel de detalle que se puede alcanzar cuando tú estudias, por ejemplo, los hábitos de consumo respecto de medios digitales. Y, por ejemplo, hay un nivel de detalle en el cual un brief de medios podría decirte cuál es el formato más adecuado para digital en los jóvenes o en los niños, incluso hasta en los niños, ¿no? Es increíble, por ejemplo, cómo mi hija Valentina de 10 años hoy en día sabe sobre los formatos en las diferentes plataformas digitales, ¿correcto? ¿Por qué? Porque hay mucho formato y estos formatos son absorbidos por los públicos objetivos y eso evidencia pues un comportamiento respecto de los medios. Entonces, ese tipo de información tiene que estar en este brief de medios. Pero en general, y les vuelvo a repetir con toda honestidad y desde la perspectiva más personal, el brief para mí es información. Que quieran ponerle brief creativo cuando llega a los creativos, o brief de diseño, o brief de gráfica cuando llega al área gráfica o de diseño, que quieran ponerle brief de medios porque están en el área de medios, para mí eso es ego, nada más que ego. El brief es el brief, así, a secas. El brief es el brief, información. Quiero mostrarles un ejemplo, ¿no? Quiero que vean ustedes un documento, en realidad la síntesis del documento, y que veamos, ojo, que veamos la, mm, la parte que tiene que ver con la evidencia de lo que este brief arrojó como resultado, ¿no? Vamos a ver primero el encargo informativo sintetizado en el brief y el producto final de este brief. Ustedes pueden ver hacia el lado izquierdo el título del brief, ¿no? Este es un brief para lo que fue el tema de am, lo que fue el tema del concurso Nuevos Talentos en el Festival del Ojo de Iberoamérica. El concurso Nuevos Talentos es un concurso justamente para los nuevos talentos latinoamericanos que quieren empezar a recorrer el camino de la publicidad y una de las formas es ganando este concurso en el que tienes que presentar una propuesta publicitaria, creativa, para solucionar un problema de marca y a todo Latinoamérica le entregan un brief y Latinoamérica a nivel de estudiantes, jóvenes, responde con sus propuestas. ¿Qué pedía este brief
del concurso El Ojo de Iberoamérica en el 2015, obviamente patrocinado con Coca-Cola. Dice, ¿qué necesitamos? Oh, perdón, vamos primero por la derecha, ¿no? Este brief se lee así, vamos por la derecha, ¿no? Vamos a bajar acá un poquito esto que no me deja ver bien, ahí está, muy bien. El objetivo del brief era hacer un trabajo para Powerade que necesitaba dar un salto a través de una experiencia de marca diferencial y única que le permita conectar emocionalmente con el target y así lograr que adopten a la marca como parte de sus vidas. El mensaje clave ya te lo daba el brief. Powerade potencia tu amor por el deporte. El público objetivo definido ya por la propia marca, ¿no? Estaba conformado por ese deportista nato, esa persona que le gusta hacer cualquier tipo de deporte. Dice, nuestro consumidor no permite únicamente, no compite únicamente por la victoria, sino también por lograr la mejor performance de su vida. Territorio del esfuerzo, la constancia y la batalla. El cuerpo se sacrifica en pos de un objetivo. Había que hablarle a los deportistas, nos decía el brief. Y bueno, ¿cuál era el encargo? ¿Qué necesitábamos? Dice, ¿no? ¿O qué necesitamos? La idea no es hacer un comercial o un anuncio tradicional, sino que el objetivo es hacer una activación, una acción BTL que sea experiencial, ya sea un evento, una acción presencial o una acción digital que pueda llegar a incluir la creación de una aplicación que contribuyan a los objetivos de marca. Algunos ejemplos, que ahí te daba el brief, ¿no? Un evento deportivo propio, ejemplo de la Coca-Cola, Nike 10K We Run, o subirnos a un evento existente o la plataforma digital, por ejemplo, aplicación Nike Football o aplicación Nike Running o cualquiera. Entonces, les entregamos este brief a nuestros alumnos porque queríamos hacerlos concursar y nuestros alumnos arrojaron estas dos ideas que a continuación les paso, ¿no? Vamos a otra vez cuadrar esto un poquito más arriba para que puedan ver. Y a continuación les paso el primer comercial. Vamos a ajustar el audio un segundito para que podamos ver todo bien. Ahí está. Ahora sí. Y disfrutemos de este primer trabajo hecho por estudiantes de la carrera de Ciencias de la Comunicación para el concurso del Ojo de Iberoamérica, año 2015, para la marca Powerade. A ver, veamos.
Muy bien, este ha sido el primer esfuerzo, el primer spot desarrollado por los estudiantes allá por el 2015. Espero que se haya entendido y espero sobre todo que ustedes puedan encontrar la relación entre lo que decía el brief, correcto, y lo que los alumnos hicieron en respuesta al brief. ¿Y por qué es importante esta relación? Porque el brief es información sobre lo que la marca o el cliente quiere. ¿Correcto? Entonces es por eso que se hace necesario, es por eso que se hace necesario que en los comerciales, los trabajos de comunicación publicitaria, las propuestas estén alineadas a lo que dice el brief. Si en el brief ustedes encuentran una cosa que no está correspondiente o que no está alineada a las piezas publicitarias, yo creo que ahí habría un problema grave, ¿no es cierto? Grave. Pero si no entendiste, aquí hay otro ejemplito. En la misma línea es otro grupo que recibió el mismo brief y planteó la propuesta de la siguiente manera. Vamos. We cut the legs off of our pants, threw our shoes into the ocean, sit back and wait through the daylight, sit back and wait through the daylight, slip and slide on subway grades, these shoes are cool man's ice skates, fall through like change in the daylight, fall through like change in the daylight. I miss ya, the lines in my road, and so that I'm monochrome. Maybe I'll paint them in myself, maybe I'll paint them in myself, maybe I'll paint them in myself. Muy bien. Entonces, este fue el segundo trabajo, otro grupo que también interpretó el mismo brief, ¿no? Potencia tu amor por el deporte para la misma marca Powerade, y este fue el segundo trabajo. Haciendo un paréntesis aquí, ya han pasado 11 años, particularmente a mí me gustó más este segundo trabajo, recuerdo bien. Por otro lado, el grupo, este segundo grupo, esta segunda agencia, estaba liderada por un chico muy talentoso que tenía una experiencia vasta, no tanto en materia de comunicación publicitaria, sino una experiencia bárbara en cuanto a muchos antecedentes o muchas experiencias comunicacionales diversas. Entonces era un tipo con un perfil muy, muy bien preparado y tenía mucha habilidad para desarrollar procesos creativos. Entonces, a la postre, su talento, su experiencia fue lo que ayudó a que este segundo grupo pudiera presentar su propuesta y logre, obviamente, ser elegida, ¿no? Y bueno, ahora este exalumno ha pasado por varias agencias en el Perú, eh, creo que también ha estado en el extranjero. Hace algunos años estuvo en Cannes recibiendo un premio, el Festival de Cannes. Entonces es bonito, uno se siente orgulloso cuando puede ver que ayudó en algo a el proceso de formación de futuros profesionales o de profesionales que en el presente están dejando muy en alto el nombre de su alma mater, obviamente, y evidencian que aprendieron bien para enfrentarse al futuro profesional de manera exitosa.
Entonces hemos visto los dos ejemplos que quería presentarles y a continuación quiero compartirles este último video en el que este colega, porque es un profesor, nos comparte una visión particular respecto de los tipos de brief. Yo les repito, mis estimados alumnos, desde una perspectiva muy personal, para mí el brief es información y es información más allá de que sea de creatividad, de medios, de diseño, es información. Y por eso no debería haber una clasificación de brief. Porque el brief que hace cuentas es el mismo que recibe medios, es el mismo que recibe diseño, es el mismo que recibe creatividad. La publicidad, lamentablemente, es una profesión en donde hay mucho ego, ¿no? Entonces, mucho ego hace que de una u otra manera hagas o quieras hacer sentir importante o hacer sentir o llamar la atención sobre el trabajo que tú haces, no importándote el resto, y esos egos a la larga creo que dañan. Entonces, yo estoy en contra de estas clasificaciones de brief porque en el mundo profesional son evidencia de un ego que le hace mucho daño a la profesión. Profesor, pero es importante también este, tener un poquito de ego. Sí, es importantísimo, pero no te puedes marear con el ego, ¿no es cierto? Y a lo largo de todos estos años que llevo metido en publicidad y todos estos años en los que hago publicidad y enseño publicidad, soy testigo de una característica muy, muy importante. En los festivales de publicidad como este que les estoy mencionando del Ojo de Iberoamérica, ¿no? Cuanto más importante seas en la agencia, más atrás tienes que estar. Y les pongo algo muy, muy simple, muy esquemático, ¿no? Los festivales de publicidad premian a las agencias que tienen mejores resultados creativos. Entonces, cuando llaman a una agencia a que suba a recoger su premio, ¿no? Salen la mayoría de gente joven, joven como ustedes, entusiasmados, enamorados, felices, porque han logrado ganar. Y los directores creativos, ¿no? Eh, las personas de más experiencia van dando su sitio a las nuevas generaciones en la fila y los más jóvenes son los primeros que suben al escenario. Pero el que recibe el premio no es el más joven. El primero que recibe el premio o el que recoge el premio es justamente la persona que subió al último al escenario. Ahí tienes tú un signo de respeto a la profesión, a la trayectoria y a los años, y este, todo eso pasa en la dinámica, ¿no? El joven se entusiasma y está muy bien que se entusiasme y es el publicista con mayor experiencia el que termina recibiendo el premio. Y yo les digo, tengo muchos años en este mundo y he visto cómo la ubicación de mis amigos publicistas al recibir los premios al inicio era subir primero, segundo, tercero. Hoy en día, 25 años después, esos que subían primero ahora dan paso a las nuevas generaciones y suben al último al escenario. Ahí te das cuenta tú de qué cosa es lo que se necesita para ser un buen publicista y también un buen profesional. Vamos a terminar con este último video para reflexionar sobre estos tipos de brief, que como les repito, para mí lo esencial es la información más allá de por dónde viaje el brief una vez que se ha creado. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas de este documento? ¿Y te acuerdas que te dije que además del brief publicitario existen otros más? Pues hoy vamos a hablar de estos. Comencemos. En la actualidad podemos encontrarnos con 4 formatos de brief. El primero de ellos, el brief de marketing. Es ese documento que el equipo de mercadotecnia o investigación de una empresa,
elabora para poder definir las próximas estrategias de venta o lanzamiento que implementarán para su producto o servicio, según su mercado y competencia. El siguiente formato es el brief de negocios. Este es un brief que realiza una empresa con todas sus áreas y que no forzosamente tiene que abordar temas de marketing, sino que puede abordar un asunto interno o algún otro proyecto general sobre el cual las empresas tengan interés. El brief publicitario, que como lo hemos visto en clases pasadas, es un documento pensado y generado para dar dirección detallada a la agencia de publicidad por parte del cliente acerca de la próxima campaña de publicidad que se tiene en mente. El brief creativo. Te preguntarás cuál es la diferencia entre publicitario y creativo. Bueno, pues aquí te podrás dar cuenta. Este tipo de brief está pensado para el área creativa específicamente, ya sea de un despacho de diseño, creativo UX, o equipo creativo de, claro, agencia, ¿no? Donde desde la perspectiva, lenguaje, objetivos puntuales y haciendo de lado los puntos de interés de otras áreas, se enfoca al 100% en los deberes que realizará creativo dentro del proyecto en puerta. Como te puedes dar cuenta, un brief, sea el contexto que sea, siempre es indispensable para dar una buena dirección de lo que se quiere. Pero también, no creas que si viene escrito en el brief y algo está mal, le faltó o no concuerda tal, etcétera, te debes quedar callado como creativo o como agencia. Claro que no. Puedes refutar con cliente y esto tiene un nombre, pero el nombre, como el qué es y en qué consiste, te lo explico en tu próxima clase. No te la pierdas, nos vemos ahí. Muy bien, entonces hemos visto este siguiente video, que este colega habla sobre la clasificación de los briefs, ¿no? Les repito, yo no considero que deba haber una clasificación. En realidad, lo que sí podríamos considerar es el nivel de profundización y el tipo de información a la que hace referencia el brief, y reconocer que sí, pues el brief pasa por diferentes áreas y que cada área le puede ir sumando una línea, 2 líneas, media carilla o una carilla, y vamos haciendo un brief mucho más robusto, y con esa robustez podemos tomar mejor las decisiones. Quiero terminar con este último video que sintetiza un poquito todo lo que hemos hablado. A ver. El día de hoy hablaremos acerca de qué es el brief o briefing creativo. ¿Qué es el brief o briefing creativo? El brief o briefing creativo es un versátil documento escrito que el cliente otorga al creativo. Este contiene información relevante de la persona, empresa, producto o servicio, como por ejemplo su filosofía, objetivos, metas, segmento de mercado, competencia, etc., cuya finalidad es contextualizar, inspirar, facilitar, enfocar, estructurar, priorizar y organizar de manera eficiente un proyecto según las necesidades y expectativas del cliente. Este documento no tiene una estructura o un proceso fijo, porque es adaptable a cualquier problemática que se presente. Por ejemplo, al diseñar un logo, una campaña publicitaria, una identidad corporativa, un comercial audiovisual, etc. A pesar de que es muy versátil este documento, existen algunas preguntas fundamentales que se tienen que hacer para contextualizar el problema y desarrollar una serie de pasos para su solución. Te mostraré algunas preguntas que tu briefing debe de tener para hacer un documento de calidad y funcional. Comencemos. ¿Cuál es la filosofía de la persona, empresa, producto o servicio? Esto debe de incluir historia de la empresa, misión, visión, valores. ¿Cuál es el objetivo general y específicos del proyecto a realizar? Por ejemplo, conseguir nuevos clientes, fidelizar clientes ya existentes, cambiar la imagen de marca, promocionar o crear un nuevo producto, etc. ¿Cuál es el público objetivo? ¿A quién queremos llegar con este proyecto? Cuanto más definido sea la audiencia, más fácil será crear un diseño efectivo. Por ejemplo, edad,
sexo, localización geográfica, ocupación, estatus social, gustos, aficiones, hábitos, conductas. ¿Cuál es la competencia? Se debe mencionar cuál es la competencia real, ya sea personas, empresas, productos o servicios. ¿Cuáles son las ventajas competitivas frente a la competencia? Estas razones deben de ser sustentables, comprobables y de valor. ¿El proyecto tiene límites legales? Por ejemplo, uso y restricción de marca o algún tipo de protección o defensa de algo. ¿Cuál es el estilo o personalidad del proyecto? Este puede ser minimalista, estilo urbano, retro, formas geométricas, etc. ¿Cuál es la forma de reproducción del proyecto? Estas pueden ser en impresión, como por ejemplo revistas, carteles, rotulación, vallas publicitarias, flyers, folletos, tarjetas de presentación, etc. De forma digital, banners online, páginas web y redes sociales. O de forma audiovisual, como por ejemplo comerciales de televisión, cine, videos para redes sociales, etc. ¿Cuál es el presupuesto destinado para el proyecto? Es indispensable tener en cuenta el dinero que el cliente está dispuesto a invertir para crear su proyecto con base al presupuesto. Como creadores y creativos debemos saber una fecha de entrega para poder así organizar y entregar en tiempo y forma el proyecto. Con las respuestas obtenidas del briefing se irá creando una estructura útil para el creativo que permitirá tener fundamentos o bases para la creación de soluciones innovadoras e ingeniosas del proyecto. Este documento será el responsable de una comunicación efectiva con el consumidor final. Recuerda que este documento puede ser redactado en Word, PowerPoint, en una hoja impresa membretada o en lo que te resulte útil. Ten en mente que entre más presentable sea, más profesional se verá tu servicio. Para finalizar y como consejo te digo que el briefing tiene que ser breve, fácil de consultar, claro y conciso. El briefing creativo simplemente es un documento que hace el creativo, que se lo tiene que dar al cliente para que éste lo llene, y así nosotros como creadores entremos en contexto, entremos en saber cuál es la problemática del cliente y cómo le vamos a hacer nosotros con base a esa información para darle la solución adecuada a ese proyecto. Muy bien, esto es lo que he podido compartirles en relación a diversas perspectivas y ángulos en torno a este documento, a esta estructura llamada brief. Ya les he compartido también mi punto de vista, el tiempo nos está ganando y es por eso que quisiera El día de hoy compartirles lo que yo considero es una estructura que no debe fallar cuando hablamos de brief. Tengo más de 25 años en el mundo de la publicidad, más o menos 20 haciendo campañas publicitarias y aquí les dejo 9 puntos que tratan de ser mi esquema de brief. No sé si es el mejor o el peor, pero es el que yo considero que no debe fallar y lo que sí cambia es el nivel de profundización en cada uno de los ítems. Antecedentes del negocio, situación del negocio, marca o producto, objetivo de la campaña, público objetivo, lo que se espera de la comunicación, la idea de la campaña, la razón para creer en el producto, servicio, campaña, la ventaja diferencial, ¿no? ¿Qué es lo que se espera del target o el público objetivo luego de la campaña? Y los mandatorios, que son las disposiciones que la marca hace a la agencia y que la agencia tiene que respetar sin ningún tipo de objeción. Para terminar, como alguna vez me dijo mi ex, tengamos en cuenta lo siguiente. El brief es información importante. Es eso. El brief es información. La información importante proviene de cualquier área y la usan todas las áreas en el proceso publicitario. No hay un modelo único, no hay una forma única de hacer el brief. Entonces, empecemos a hacer el brief, vayamos conociendo qué cosa es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que enfrentar el problema y qué información necesitamos. Poco a poco iremos construyendo nuestro modelo ideal y conforme lo vayamos probando con diferentes clientes en diferentes situaciones y para diferentes objetivos, podremos ir sintiéndonos más seguros sobre esta estructura que usaremos para el futuro profesional de cada uno de ustedes.
Quiero agradecerles infinitamente por la atención prestada. Ahí les dejo mi correo. Quiero reiterar el agradecimiento al profesor Denis y a todas las autoridades de la Universidad Científica del Sur, y reitero el saludo para el séptimo ciclo, los chicos, las chicas del curso de optimización y estrategias publicitarias. Muchísimas gracias, un gran abrazo y espero verlos muy pronto en cualquier momento. Que les vaya muy bien y hasta la próxima.